Reddit pregunta. ¿Cosas que todos hacen pero nadie admite? Algo que todos hacen pero nadie admite es fingir que están ocupados para evitar hablar con alguien. Estás caminando por la calle y ves a alguien que conoces pero no te apetece hablar. Así que de repente sacas el teléfono, finges una llamada o empiezas a escribir muy concentrado en la pantalla. A veces incluso entras a una tienda al azar o cruzas la calle antes de tiempo, solo para no tener que pasar por la incomodidad de un saludo forzado. Lo peor es que todos sabemos que el otro también lo hace, pero nadie lo dice en voz alta. Es como un código silencioso de la evasión social. Guardar cosas innecesarias, por si acaso. Todos lo hacemos. Tienes cables viejos de celulares que ni siquiera usas, manuales de electrodomésticos que tiraste hace años, una caja llena de tornillos sueltos o incluso ropa que no te queda desde 2015 pero te da cosa botarla porque, quién sabe, algún día puede servir. Nunca sirve, solo acumula polvo, ocupa espacio, pero ahí está. Y cuando haces limpieza y decides tirarlo, mágicamente te sientes culpable, como si le debieras algo a ese cable USB que ya no va con nada. Juzgar a los demás por cosas que tú también haces. Es una hipocresía silenciosa. Te molesta que alguien mastique con la boca abierta, pero luego te descubres haciendo lo mismo cuando estás solo en casa. Te quejas de que la gente mira el celular mientras habla contigo, pero tú haces scroll en Instagram en medio de conversaciones familiares. Nadie quiere admitirlo porque nos gusta sentirnos superiores moralmente, aunque sea por tonterías. En el fondo todos tenemos ese lado doble cara que preferimos ocultar. Revisar el celular inmediatamente después de despertar, incluso antes de levantarte de la cama. Dices que es solo para ver la hora, pero en realidad te quedas ahí 15 o 20 minutos viendo notificaciones, redes sociales, memes, cualquier cosa menos empezar el día. Y si no hay nada interesante, hasta repites el ciclo, WhatsApp, Instagram, TikTok, y vuelta a WhatsApp. Luego te quejas de que no tienes tiempo, pero el día ya empezó con 20 minutos de dopamina artificial desde la almohada. Inventarse conversaciones en la cabeza. No solo discusiones pasadas donde ganaste el argumento como un campeón, sino también peleas que aún no han pasado, entrevistas imaginarias, confesiones dramáticas que probablemente nunca dirás. Y lo peor es que a veces te emocionas tanto con la conversación ficticia que terminas enojado con una persona real por algo que solo pasó en tu mente. Pero jamás admitirías eso. Suena tan loco cuando lo dices en voz alta que prefieres creer que solo tú lo haces. Odiar a alguien sin una razón sólida. A veces es solo la forma en que camina, o cómo se ríe, o como dice, literal. No te ha hecho nada directamente, pero hay algo en su presencia que te irrita, y no puedes explicarlo. Y aunque te esfuerzas por no ser ese tipo de persona, terminas evitándolo, hablando de él con otros, y cada cosa que hace te parece una confirmación de que tienes razón. Pero claro, si te preguntan, dirás, me cae bien, o, es normal, porque admitirlo sería como confesar que tienes una aversión irracional. Mirarte en cada espejo o superficie reflectante que encuentres. No importa si es una tienda, una ventana de auto o el celular apagado. Lo haces rápido, disimuladamente, como si fuera algo automático. A veces ni siquiera es para verte bonito, es solo para asegurarte de que sigues viéndote como tú. Pero si alguien te lo comenta, lo niegas como si hubieras sido acusado de un crimen. ¿Yo? No, estaba viendo otra cosa. Mentira. Todos lo hacemos. Releer mensajes antes de enviarlos como si estuvieras escribiendo la escena final de una película. Reescribes frases, cambias comas, borras emojis, piensas en cómo va a sonar, cómo puede interpretarlo la otra persona. Y si es un mensaje importante, lo dejas en borrador y lo vuelves a leer 5 veces más. Luego lo mandas, lo vuelves a leer después de enviarlo y te torturas pensando si debiste decirlo diferente. Pero si alguien te pregunta si te costó mandarlo, sueltas un «nah», lo escribí rápido. Sí, claro. Hacerse el dormido para no hablar con alguien o evitar una situación incómoda. Ya sea en el bus, en el avión o incluso en casa. Alguien entra, te llama y tú solo cierras los ojos con más fuerza esperando que pase el momento. A veces incluso escuchas toda la conversación fingiendo que duermes, con un nivel de actuación digno de un Oscar. Pero si alguien te menciona algo que dijeron mientras estabas dormido, finges confusión como si acabaran de despertarte de un coma profundo. Comerte algo que se cayó al suelo con el famoso, aún no han pasado 5 segundos. Sabes que no es higiénico,
sabes que el piso probablemente está sucio, pero esa galleta estaba demasiado buena como para dejarla ir. Haces una rápida inspección visual, le soplas como si eso quitara los gérmenes y te la metes a la boca. Luego te dices que el sistema inmunológico también necesita entrenamiento, pero no se lo cuentas a nadie. Es uno de esos secretos que se lleva uno solo. Decir, voy en camino, cuando ni siquiera te has bañado todavía. Es un clásico. Te preguntan dónde estás y por alguna razón tu cerebro elige mentir sin pensarlo, salí hace rato. Mientras tanto, estás tirado en la cama, sin ropa, con el celular aún en la mano. En tu mente crees que puedes arreglarte en 10 minutos, pero en la práctica, eso nunca sucede. Y luego vas con prisa, culpando al tráfico o cualquier otra cosa, cuando el verdadero culpable eras tú y tu necesidad irracional de no quedar mal. Revisar perfiles de gente que conociste una sola vez. Tal vez te la presentaron en una fiesta o te sonó el nombre en una conversación. Vas a Facebook, Instagram o LinkedIn y haces una investigación nivel FBI, solo por curiosidad. Luego ves que tiene perro, que fue a Tulum en 2021, que le gusta la fotografía y que trabaja en algo que no entiendes. Cierras todo y te sientes un poco culpable, como si hubieras invadido la privacidad de alguien, pero lo sigues haciendo con cada persona nueva. Hacer sonidos extraños cuando estás solo. Ya sea hablar con voz rara, cantar cualquier estupidez o simplemente hacer ruidos tipo, ble, sin razón. Es como una forma de liberar tensión o aburrimiento, pero nadie admitiría que lo hace. A veces incluso haces pequeñas coreografías al caminar por la casa, como si fueras el protagonista de un musical que solo existe en tu mente. Todo eso se detiene automáticamente si escuchas un ruido o crees que alguien te oyó. Sentir un pequeño placer cuando alguien que no te cae bien tiene un pequeño fracaso. Nada grave, claro, pero si esa persona que siempre alardea llega tarde, comete un error en público o es ignorada, no puedes evitar una micro sonrisa interior. Luego te dices que no deberías alegrarte de eso, pero la emoción ya ocurrió. Es como una malicia silenciosa que nadie admite pero todos han sentido alguna vez. Dejar tareas para después aunque sabes que eso solo empeorará las cosas. Ves ese correo importante, ese documento por llenar, ese llamado que deberías hacer, y simplemente lo ignoras. Ni siquiera tienes una buena razón. A veces abres el mensaje, lo lees, dices, luego respondo, y lo dejas ahí. Luego, cuando la situación se complica, te prometes que la próxima vez serás más responsable. Spoiler, no lo eres. Buscar en Google síntomas médicos y autodiagnosticarse lo peor. Te duele el costado y 5 minutos después estás convencido de que tienes una enfermedad rarísima con un 3% de probabilidad de sobrevivir. Incluso empiezas a hacer despedidas mentales. Luego se te pasa solo y no dices nada a nadie. Pero en el momento, ya habías planeado tu testamento y habías llorado en la ducha como en película dramática. Hacer una lista mental de a quién le contarías una buena noticia, y a quien no. A veces te pasa algo increíble y automáticamente piensas, a este sí le digo, a este mejor no. Ya sea porque esa persona siempre opina con envidia o simplemente porque sabes que no se alegraría por ti. Es curioso cómo uno filtra a su círculo incluso en los momentos buenos, pero rara vez lo reconoce. Tener canciones que te dan vergüenza disfrutar. Quizá es una de reggaetón ultra comercial o una balada cursi de los 2000, pero la escuchas solo cuando estás completamente solo. La pones a todo volumen y te sabes la letra entera, pero si alguien te la menciona en público, haces cara de, ¿qué es eso? Jamás lo escucharía. Todos tenemos una o varias canciones así, que amamos en secreto. Inventar excusas para justificar decisiones impulsivas. Compraste algo caro que no necesitabas, pero luego te convences de que era una inversión. O te metiste en una relación que sabías que no iba a funcionar y aún así te cuentas que querías intentar algo diferente. No solo se lo dices a otros, te lo dices a ti mismo. Y con el tiempo, empiezas a creértelo. Hacer zapping entre plataformas de streaming durante 40 minutos solo para terminar viendo algo que ya viste antes. Entras a Netflix, luego Prime, después HBO, te metes a YouTube, y terminas volviendo a The Office o a esa película que ya sabes de memoria. Y todo el tiempo dices, nada me llama la atención. Lo peor es que te quejas de que no hay tiempo para ver cosas nuevas. Sentirse mejor cuando alguien no entiende algo que tú sí. Es como una microdosis de superioridad intelectual que no puedes controlar. Alguien dice, ¿qué significa esa palabra? Y tú la sabes, y la explicas con calma,
pero por dentro estás celebrando como si acabaras de ganar una competencia secreta. Pero lo haces con cara de, tranqui, yo también lo aprendí hace poco. Buscar significado en señales completamente aleatorias. Viste 2 números repetidos en la hora y ya estás convencido de que es una señal del universo. O piensas que soñar con cierta persona significa que esa persona está pensando en ti. Nunca lo admites, pero hay una parte de ti que quiere creer que el mundo te está enviando pistas ocultas. Evitar mirar a alguien que está llorando en público por no saber cómo reaccionar. Te sientes incómodo, te da lástima, incluso quieres hacer algo, pero terminas mirando al suelo o alejándote. Luego te sientes culpable por no haber hecho nada, pero si lo comentaras con otros, dirías algo como, yo siempre trato de ayudar, aunque sepas que no es del todo cierto. Decir que no te importa lo que piensen los demás, mientras revisas si tu foto tuvo suficientes likes. Te jactas de ser auténtico y de no depender de la validación externa, pero si una publicación no tiene la respuesta que esperabas, lo sientes en el ego. Y si alguien te critica, te haces el fuerte pero te lo llevas a la cama. Nadie es tan inmune como finge. Tener pequeñas supersticiones ridículas que jamás confesarías. Como tocar madera, evitar pasar debajo de una escalera o usar cierta prenda en días importantes. Dices que no crees en esas cosas, que eres lógico, pero igual las haces. Por si acaso. Porque nadie quiere tentar a la suerte. Guardar fotos antiguas con personas que ya no están en tu vida. Las tienes escondidas, no las miras muy seguido, pero tampoco puedes borrarlas. Hay algo en esos recuerdos que te pesa, como si borrarlos fuera negar que alguna vez fueron importantes. A veces hasta las miras cuando te sientes nostálgico, pero jamás admitirías que aún te afectan. Practicar caras frente al espejo. Sobre todo antes de salir. La sonrisa, la pose relajada, la cara seria. Sabes que nadie va a verte tanto como tú mismo, pero igual necesitas ensayar. Y si alguien entra al baño cuando lo estás haciendo, finges que estabas revisándote un grano o algo. Seguir cuentas en redes que te hacen enojar solo para quejarte. Ya sea por política, estilo de vida o lo que sea. Ves sus publicaciones, te indignas, haces un comentario mental de lo mal que está todo, pero ahí sigues, dándoles visitas. Nadie admite que a veces consumimos contenido que odiamos solo porque nos entretiene la rabia. Compararte constantemente con otros, aunque digas que no. Ves el éxito de alguien más y, aunque te alegras por fuera, por dentro estás analizando si tú también estás haciendo lo suficiente. No lo haces por maldad, es casi instintivo. Pero te hace sentir que todo es una carrera aunque nadie te esté mirando. Fantasear con escenarios absurdos mientras haces tareas cotidianas. Lavando los platos imaginas que te descubren como cantante por casualidad. Caminando por la calle sueñas que salvas a alguien y te haces viral. Es tu forma de escapar de la rutina, aunque sea por unos minutos. Pero si alguien te pregunta en qué piensas, respondes, en nada, punto. Escuchar conversaciones ajenas en público y hacer como que no estás poniendo atención. Estás en el metro, en una fila o en una cafetería, y 2 personas detrás están teniendo una charla jugosa. No puedes evitar afinar el oído. Finges que estás viendo el celular, pero en realidad estás metido de lleno en su drama. Y si se van antes de terminar, te quedas con el vacío de una historia incompleta, como cuando cancelan tu serie favorita. Obviamente, si te preguntan, dirás que no estabas escuchando. Mentir en encuestas o formularios online por pura pereza o para no sentirte juzgado. Preguntan cuántas veces haces ejercicio a la semana y tú pones 3 a 4 minutos, cuando en realidad es más bien 0.5 con suerte. O dicen, ¿te consideras una persona ordenada? Y tú, entre un desastre de escritorio y ropa sucia, marcas, sí, totalmente. Hay una extraña necesidad de quedar bien incluso frente a formularios sin rostro. Imaginar peleas en las que, por supuesto, tú siempre tienes la última palabra perfecta. Revives discusiones pasadas o incluso te inventas una con alguien que te molesta, y en tu mente tú eres brillante, ingenioso, contundente. A veces hasta repites frases en voz baja como si estuvieras ensayando. Pero en la vida real, cuando esa situación aparece, terminas diciendo algo torpe o simplemente callado. Hablarle a los objetos como si te entendieran. Le pides a tu laptop que no se congele. Le suplicas al microondas que termine más rápido.
Le gritas a la impresora que funcione, como si tuviera voluntad propia. En esos momentos, estás convencido de que hay una conexión emocional. Y lo más gracioso es que sientes satisfacción cuando te hacen caso, como si fueran cómplices silenciosos de tu día a día. Buscar cómo se escribe una palabra común porque de repente se te olvidó por completo. Palabras que has usado toda tu vida, y de pronto, parecen extrañas. Escribes, piscina, y te preguntas si de verdad lleva ese, o si es una de esas trampas del idioma. Pero en lugar de admitirlo, haces una búsqueda rápida como si fuera algo técnico, cuando en realidad solo se te apagó el cerebro un segundo. Guardar objetos con valor emocional completamente inútiles. Un boleto de cine de hace 7 años, una envoltura de dulce que alguien te dio, la tarjeta de cumpleaños de alguien que ya ni te habla. No sirven de nada, ocupan espacio, pero botarlos se siente como traicionar un recuerdo. Así que ahí se quedan, acumulándose como un museo de nostalgias que no visitas, pero no te atreves a cerrar. Inventarte una personalidad diferente cuando hablas con extraños. En el taxi, en un aeropuerto, o en un evento donde nadie te conoce, a veces exageras cosas de tu vida o cuentas una versión más interesante de ti mismo. No mientes descaradamente, pero adornas. Te conviertes en el que viaja mucho, el que hace stand-up los fines de semana, el que está escribiendo un libro. Es como jugar a ser quien quisieras ser sin consecuencias. Quedarte viendo fijamente a la pantalla del celular aunque no estés haciendo nada, solo para no interactuar con nadie. A veces ni estás navegando, solo lo tienes en la mano, lo desbloqueas, miras la pantalla principal y lo vuelves a bloquear. Es un escudo social silencioso. Nadie se atreve a molestarte si pareces ocupado, punto. Revisar el historial de tus conversaciones para ver si fuiste tú quien escribió último. No por necesidad, sino por orgullo. Si ves que tú enviaste el último mensaje y no te respondieron, automáticamente decides que no volverás a escribir. Pero si fue la otra persona, sientes que te toca a ti y lo haces con un poquito más de ego. Las conversaciones digitales se han vuelto como un juego de ajedrez emocional que nadie admite jugar. Simular que entiendes una película compleja solo para no quedar mal. Terminas de ver algo como Tenet o 2001, Odisea del espacio, y cuando alguien dice que no entendió, tú sueltas un, es que es muy simbólica, juega con el tiempo y la dualidad del ser. La verdad es que tú tampoco entendiste, pero prefieres sonar profundo a reconocer que estabas más confundido que iluminado. Y si alguien te pregunta de qué trataba, sueltas una sinopsis genérica y esperas que no repregunten.